poder realizar la práctica número 5 se implementaron tres circuitos en el que hacemos un semisumador, un sumador completo solo con el uso de compuertas básicas y un tercer circuito que comprende a un sumador de 2 bits, de 2 números, se visualiza mediante un display de 7 segmentos. Primero los componentes que utilizamos fueron, en el caso del semisumador, utilizamos un circuito integrado AND de 2 entradas, que es el 7408, y uno de compuertas SOR, que es el 7486. De allí tenemos el LED del acarreo final y de la suma. De allí, para la actividad 2 del sumador completo con compuertas básicas, vamos a necesitar un circuito integrado NOT, que es el 7432. De allí implementamos el uso de dos circuitos integrados AND, que en este caso serán de 3 entradas. Estos son los 7411. De allí utilizamos el 7408, que es el circuito integrado de compuertas AND, en este caso solo de 2 entradas. Y por último utilizamos un circuito integrado OR, que es el 7432. En este caso se utiliza el circuito integrado OR, el 4075, ya que es de 3 entradas. Y por último, en el último circuito se implementa el uso del circuito integrado AND, de igual forma el 7408, del circuito integrado SOR, que es el 7486, y el circuito integrado OR, que en este caso sí será el 7432 de 2 entradas. De allí también se utiliza los decodificadores, el 7447, esto debido a que estamos utilizando displays de 7 segmentos de ánodo común. Para ello se necesita este tipo de decodificador. También necesitamos las diferentes resistencias de pull down para poder establecer el nivel lógico de 0 para los deep switch de entrada, y también necesitamos resistencias limitadoras de corriente para los LEDs, ya tanto para los LEDs del acarreo y de las sumas de los dos primeros circuitos como para los LEDs de los displays de 7 segmentos. Primer circuito se nos pidió realizar un semisumador, no se nos especifica con cuál, así que para la práctica realizamos un semisumador de la forma más común posible, que es utilizando un XOR y un AND. Entonces, para determinar la suma se realiza simplemente la compuerta A y B y se es un XOR, y para realizar el acarreo es A por B. Como podemos ver, si se utiliza o si se suma 1 más 1, la suma va a ser 0 y el acarreo 1. Si es 1 más 0, la suma es 1 y el acarreo es 0. Y de igual forma así. Y también con 0, 0 me da 0 en suma y 0 en acarreo. En la determinación de esto, de con qué compuertas utilizar, se utilizó con los mapas de Karnaugh. A través de la implementación de estos, se utilizó estos diagramas y se determinó ahora sí las fórmulas del acarreo y de la suma. Ahora también, a través de la práctica, se pidió la implementación de este circuito, pero sin la utilización de XOR. Entonces, para realizarlo únicamente se aplica igual este mismo diagrama, solo que hay algunos elementos negados, y eso me va a dar un XOR solamente utilizando negaciones, AND y OR. Y este mismo diagrama me va a tener exactamente la misma funcionalidad que en un semisumador. Datos para realizar un sumador completo con compuertas básicas. Nosotros primero tenemos que definir la tabla de verdad que vamos a utilizar. En este caso será con las entradas del acarreo inicial, que es característica de un sumador completo. De ahí la entrada de B, la entrada de A, y la salida será el acarreo final y la suma. Con ello nosotros realizamos la tabla. Tendremos estas entradas y estas salidas, en las cuales vamos a ir verificando nuestro circuito. Pero primero, ¿cómo sacamos este circuito, este esquema? Esto se hace por medio de mapas de Karnaugh. En este caso vamos a utilizar primero los mapas de Karnaugh para poder encontrar referente a C1, que sería el acarreo final, y los mapas de Karnaugh para la suma. En este caso vamos a utilizar la expresión con min términos. En este caso vamos a evaluar los unos que nosotros podemos encontrar en las funciones. Con ello nosotros vamos a obtener las siguientes funciones, que en este caso para C1 será BA más COA más COB. En este caso solo utilizamos compuertas AND, solo necesitamos de 2 entradas y un sumador, que en este caso sería el OR. En este caso necesitaríamos un OR de 3 entradas, sin embargo en Circuitverse, donde nosotros estamos simulando, no es posible utilizar un OR de 3 entradas, por lo que necesitamos 2 compuertas OR para poder implementar y que nos salgan las respuestas correctas. De igual forma, para S, mediante los mapas de Karnaugh, tenemos CO negada, B negada, A, multiplicado esto, más CO negada, B, A negada, más CO, B negada, A negada, más CO, B y A. Con ello nosotros vamos a obtener básicamente el esquema que nosotros necesitamos implementar para poder sacar la suma. De igual forma, en la representación de este esquema se puede ver un poco grande debido a que necesitamos un AND de 3 entradas. Esquemáticamente nosotros podríamos verlo de esta forma. De esta forma se podría representar el circuito.
representando como que estas fueran AND de 3 entradas y tendríamos un OR de 3 entradas y acá un OR de 4 entradas. Entonces así se simplificaría según utilizando circuitos integrados de las entradas que necesitamos. Sin embargo, para poder observar en el simulador de Circuitverse y poder evaluar toda la tabla de verdad, se necesita implementar más compuertas para poder llegar a la solución. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la combinación de 1, 0, 1, tenemos aquí 1, 0, 1, tendremos 1 en acarreo y 0 en la suma. Tenemos 1 en acarreo y 0 en la suma. Si, por ejemplo, intentamos el 0, 1, 0, sería 0, 1, 0, entonces tendremos 0 en acarreo y 1 en la suma, que es lo que nosotros tenemos en la salida de nuestra tabla de verdad. Entonces con ello nosotros podemos observar que sí se puede implementar con compuertas básicas, sin embargo va a ser un esquema mucho más extenso que en este caso poder utilizar compuertas SOR, que es lo que nos ayudaría a simplificar muchas de las compuertas AND y los negadores en este esquema. En el tercer ejercicio se nos pidió la realización de un circuito electrónico de tal manera que se registre, pues es un circuito sumador de 2 bits. Entonces vamos a tener las entradas más significativas y las entradas menos significativas. Las más significativas son estas dos y las menos son estas dos. Entonces, ¿cómo funciona este elemento? Simplemente se pueden hacer de dos maneras, con la unión de semisumadores o en nuestro caso que realizamos con la implementación de dos sumadores completos en cascada. Siempre tomando en cuenta que el primer sumador es el sumador que tiene o que representa la suma de los bits menos significativos y es por ello que su acarreo inicial va conectado en tierra. Entonces, eso nos va a permitir la determinación del sumador de los menos significativos, más significativos y el acarreo final. Entonces, para determinar el acarreo de la suma de los menos significativos, únicamente aplicamos un XOR de estos dos valores. Para realizar la suma de los bits más significativos es un XOR entre A1, B1 y la multiplicación de A0 y B0. Y para realizar el acarreo final únicamente se utiliza la suma de A1 y B1 de A1 XOR B1 por A1 B1. Entonces eso nos va a determinar el acarreo y aquí podemos ver el funcionamiento de los elementos que tenemos cuando está así, cuando tenemos todo 0, cuando tenemos todo 1 y con esto comprobamos que efectivamente tiene razón o está correcto el análisis. La determinación de estos valores se utilizó o se realizó mediante la tabla de verdad y los mapas de Carnot para determinar las funciones específicas y así poder implementar los circuitos lógicos básicos. Y con esto nos permitió la implementación. Además hay que tener en cuenta que en la práctica se realizó la representación tanto del sumando 1, del sumando 2 y de la suma total a través de displays de 7 segmentos. El funcionamiento de estos a través de los decodificadores, que se entra una combinación de tal manera que el decodificador detecta esta combinación y va a dar una salida que va a permitir que se prendan los LEDs que representen el número, como aquí tenemos un ejemplo que 3 más 3 es 6.